¿Quieres añadir música a tus vídeos para hacerlos más atractivos? En este tutorial te mostraremos cómo poner música a un vídeo con Filmora 13, el software de edición de vídeo más popular del mercado. Con las nuevas herramientas de Filmora 13, añadir música a un vídeo es más fácil que nunca. En este tutorial aprenderás a importar música a Filmora 13, ajustar el volumen de la música, sincronizar la música con el vídeo, crear transiciones con música y crear música sin copyright con inteligencia artificial desde el propio Filmora. Quédate y no te pierdas este tutorial. Aprende a añadir música a tus vídeos con Filmora 13. Comencemos por ver de dónde sacar nuestra música. Ya sabéis que si no queréis tener problemas con los derechos de autor, debemos buscar música sin copyright. Eso, aunque a veces es difícil, no es imposible, y te diré varias de las opciones que conozco. Lo más fácil será tirar de la amplia biblioteca que el propio Filmora nos ofrece, aunque esto a veces hace que se escuchen las mismas canciones en vídeos muy diferentes de YouTube, porque muchos youtubers las utilizan. Te podría decir varias webs donde también podemos encontrar, en teoría, canciones sin derechos de autor, pero la verdad es que a la hora de utilizarlas, yo sí que he encontrado problemas, por lo que no me gusta recomendarlas. Pero lo que sí que os voy a decir es de un canal de YouTube donde podemos encontrar y descargar música de muy buena calidad, con la única condición de que en la descripción incluyamos los créditos, es decir, el autor. El canal en concreto, aunque existen más, es Audio Library, y ya he usado muchas veces su música sin tener ningún problema. Otra opción es la propia biblioteca de YouTube, aunque es difícil encontrar canciones de calidad y que no estén demasiado oídas. Una vez que hemos encontrado la música que nos gusta para el ambiente de nuestro vídeo, tenemos que editarla. Aquí nos metemos con las herramientas de Filmora. El primer paso será bajar un poco el volumen, ya que la música en general suele venir grabada a un nivel alto, porque se supone se escuchará sola y no como fondo. Personalmente, según la sonoridad de la canción, lo pongo sobre -6 a -12, un nivel bastante más agradable. Si además vamos a tener por encima una voz en off o narración, esa pista de voz la mantengo a un volumen normal, pero le activo la atenuación de sonido a un 50%. Esto es lo que normalmente se llama como audio ducking. Filmora automáticamente bajará ese 50% el volumen de todas las pistas de audio cuando esté sonando la pista de voz, con lo que conseguimos que se escuche mejor. Una de las cosas que mayor dinamismo le pueden dar a nuestros vídeos es la sincronización de imagen y sonido. No quiere decir esto que todo el vídeo debamos conseguir que las imágenes se muevan al unísono con la música, pero al menos los cortes o transiciones. Eso hará que nuestros vídeos tengan un nivel superior. Filmora dispone de herramientas para ayudarnos en esa tarea, y vamos a verla ahora. Primero seleccionaremos la pista de audio, ya sea importada o de su biblioteca. En el ejemplo voy a seleccionar esta canción de su biblioteca de música. Antes de bajarla a la línea de tiempo, le damos con el botón derecho del mouse. En el menú que nos aparece buscamos opciones de ritmo. Aquí tenemos diferentes opciones, pero lo más normal, ya que la mayoría de canciones llevan un compás de 4×4, será que le pongamos que resalte cada 4 ritmos. Y en resaltar, compensar, le pondré cada uno. Aceptamos y ahora al arrastrar este clip musical veremos cómo ha marcado los tiempos de la música. Eso nos ayudará ahora a posicionar nuestras imágenes o clips de vídeo al ritmo que nos marca la música. Veamos cómo queda.
A veces queremos incorporar diferentes canciones en un mismo vídeo. Esa sería buena idea separando capítulos o temas, pues podemos hacer transiciones de audio para que el cambio sea más sencillo. Podemos hacer como antes, el buscarle los ritmos de las canciones a combinar y montar la parte final de una con el inicio de la otra, haciendo que coincidan los ritmos. O simplemente haciendo un fade in a la que inicia y un fade out a la que termina. Tenemos muchas posibilidades de mezcla y es cuestión de experimentar como los DJs. Por último, en la versión 13 de Filmora se incluyó una herramienta que le haría explotar la cabeza a cualquiera. Y es la herramienta de crear música con inteligencia artificial. Con ella no tendréis problemas de copyright. Y además consigue bastante buen resultado. Además es fácil de usar. Más adelante os ofreceré un detallado tutorial de cómo utilizar esta nueva herramienta. No dudéis ni un momento en poner en los comentarios si necesitáis saber más sobre cómo ponerle música a vuestros vídeos. Aunque, según el tema, no siempre es necesario. Es emocionalmente más agradable tener una música de fondo acorde al tema que se esté tratando. Y hasta aquí este peculiar vídeo, donde he intentado dar unas pinceladas o ideas para que os resulte más fácil adornar vuestros vídeos con una música de fondo. Espero que a los nuevos os suscribáis y a todas y todos que compartáis y me esperéis en el próximo vídeo. Mientras, os dejo por aquí otro interesante vídeo para mejorar vuestro audio. Hasta pronto amigos. Chao.